Hoy quiero hablarte de por qué tu memoria y tu concentración empeoran aunque comas bien, y cómo solucionarlo. La niebla mental de media tarde, ese nombre que se te escapa, y esa lectura que obliga a volver atrás, no siempre son por la edad. Muchas personas llenan la despensa de alimentos para el cerebro, y no notan nada. Normal. Si el nutriente no llega aquí arriba, no sirve. Y todo empieza en una grasa que envuelve tus neuronas. Esta capa permite que las señales eléctricas viajen rápido de una neurona a otra. Cuando esa capa se deteriora, la comunicación se vuelve lenta. Es como hablar por teléfono con baja cobertura. Y esa capa necesita reparación constante. El material que usa tu cerebro para repararla son las grasas insaturadas que le llegan con la comida. ¿Y de dónde sacas esta grasa? De tres fuentes que probablemente ya tienes en tu cocina. Las nueces son el fruto seco con más grasa protectora para las membranas neuronales. Pero hay más. Una cucharada de lino molido te da casi 2 gramos. Muélelo justo antes de echarlo al plato o guárdalo ya molido en el congelador. Y el tercer aliado es el aceite de oliva virgen extra. Su compuesto estrella, el ácido oleico, protege una parte de la neurona que muchos olvidan, la mielina. Esa funda que recubre los cables nerviosos y que si se deteriora, frena la velocidad de todos los procesos que pasan ahí arriba. Una cucharada en crudo sobre tus verduras ya trabaja para ti. Pero conseguir estos materiales no basta si no llegan a donde tienen que llegar. Tu cerebro tiene un portero, un filtro biológico que decide qué entra y qué se queda fuera. Se llama barrera hematoencefálica y es el sistema de seguridad más selectivo de tu cuerpo. La mayoría de las sustancias que comes, por muy sanas que sean, se quedan en la sangre y llegan a otros tejidos, no cruzan esta barrera. Por eso mucha gente compra productos o suplementos que son supuestamente para el cerebro. Se los toma y no nota nada. ¿Y por qué? Porque el compuesto activo chocó contra esa barrera y rebotó. Esa barrera existe por una razón. Tu cerebro es el órgano más delicado que tienes. No puede permitirse que le llegue cualquier cosa. Solo deja pasar moléculas con una estructura muy concreta, un tamaño muy específico y, en muchos casos, que vengan acompañadas de las condiciones adecuadas. Y ahí está el problema. Muy pocas sustancias de las que comes tienen el pase para cruzarla. Puedes tomar el antioxidante más potente del mundo, pero si su estructura molecular no encaja con los transportadores de esa barrera, se queda fuera de tu cerebro. Tu sangre lo aprovecha, tus órganos lo usan, pero tus neuronas no lo ven. Es por esto que comer alimentos saludables al azar no se traduce en protección cerebral. Tiene que ser bueno y tiene que tener la llave para entrar en el cerebro. Esas dos condiciones juntas reducen la lista a un puñado de compuestos que vamos a ver. Veremos cuáles son y cómo prepararlos para que lleguen mejor. Pero antes necesitas entender otro error que comete casi todo el mundo. La recomendación más repetida para cuidar el cerebro es esta: toma cúrcuma, toma superalimentos, toma suplementos. Y la cúrcuma es el ejemplo perfecto. Su curcumina tiene propiedades que ayudan a frenar la inflamación cerebral. El problema es que tu cuerpo la elimina por completo antes de que pueda actuar. La absorbes mal, la metabolizas rápido y la expulsas en cuestión de horas. Si la tomas sola, como hace la mayoría, apenas queda rastro en tu sangre. ¿Y qué cambia las cosas? Pimienta negra. La piperina de la pimienta frena ese metabolismo acelerado. Con solo una pizca, tu cuerpo absorbe 20 veces más curcumina. Además, necesita un medio graso para viajar bien. Aceite de oliva, aguacate, cualquier grasa saludable, cualquier fruto seco. Sin pimienta y sin grasa, estás pagando por un polvo amarillo que normalmente pasa de largo. Y hay algo peor que no absorber los nutrientes. Hay un proceso dentro del cerebro que los destruye incluso cuando sí llegan. Si te levantas cansado después de 8 horas de sueño, notas rigidez en las articulaciones que antes no tenías, y tu humor opaca sin un motivo claro, puede que no sea solo por la edad. Tu cerebro tiene su propio ejército, su propio sistema inmunitario. Unas células que normalmente están en reposo, vigilando, y cuando detectan una amenaza, se activan y generan inflamación para combatirla. Eso está bien si la amenaza es real y pasa rápido. El problema empieza cuando esa inflamación no se apaga. Se queda encendida a baja intensidad, día tras día, sin que lo notes. ¿Y qué hace esa inflamación crónica? Reduce una proteína que tu cerebro necesita para fabricar neuronas nuevas y crear conexiones. Sin esa proteína, tu hipocampo, la zona donde guardas los recuerdos, deja de funcionar tan bien. Fíjate en esto, el estrés sostenido dispara el cortisol, y el cortisol en exceso daña directamente esa misma zona del cerebro. Un mal mes en el trabajo, 3 semanas durmiendo mal, una preocupación que no para. Todo eso alimenta ese fuego de fondo. Por eso esto es importante. Hay compuestos que sí cruzan la barrera que protege el cerebro. Los pigmentos morados y azules de los frutos del bosque. Las antocianinas. Estas tienen la estructura adecuada para pasar. Llegan al hipocampo y a la corteza cerebral. Y una vez dentro, frenan las moléculas que mantienen encendida esa inflamación.
80 gramos al día de arándanos, moras o frambuesas. Y esto es curioso, pero congelados funcionan igual de bien, porque los cristales de hielo que se forman rompen las paredes de las células y pueden liberar parte de esos compuestos. Ahora, después hablaremos de un hábito diario que alimenta esa inflamación cerebral. Pero primero tenemos que entender por qué la inflamación no solo viene de fuera. Hay una fábrica dentro de tu cuerpo que puede apagarla o encenderla. Y casi nadie la relaciona con la cabeza. Tu intestino fabrica entre el 90 y el 95% de la serotonina de todo tu cuerpo. Esa serotonina intestinal se encarga sobre todo del movimiento del aparato digestivo, pero las bacterias que participan en producirla también mandan señales al cerebro a través del nervio vago, una gran autopista de información que tenemos. Y esas señales influyen en cómo duermes, en tu humor o en tu capacidad de concentración. ¿Y qué significa esto para ti? Que si tu intestino está mal, tu cerebro lo nota. Por ejemplo, cuando las bacterias de tu intestino están desequilibradas, esas señales al cerebro se alteran. Y esto puede traducirse en niebla mental, humor inestable, falta de motivación. Si llevas semanas con hinchazón, gases o estreñimiento y al mismo tiempo sientes que la cabeza no te funciona como antes, puede que sea el mismo problema visto desde dos sitios distintos. ¿Y cómo alimentas esas bacterias que mandan esas señales? Con fibra soluble. Esa fibra es su comida preferida. Y hablemos de una semilla que, al remojarla 15 minutos en agua, forma un gel transparente. Ese gel es la fibra soluble pura. Me refiero a la chía. 2 cucharadas remojadas antes de desayunar. Con esto alimentas directamente a las bacterias que necesitas. El lino molido que ya conoces también da esa fibra. Pero la chía añade algo más: calcio, antioxidantes y el gel protector que recubre la pared intestinal. Si combinas las 2 semillas, cubres los 2 frentes a la vez. Flora intestinal y grasas para las membranas neuronales. Te lo cuento con algo que veo a menudo. Gente que prueba suplementos para la memoria, para la concentración o para el ánimo. Y nada les funciona. Y es que el problema puede no estar solo en la cabeza, puede estar en medio metro más abajo, en un intestino que no manda al cerebro las señales que necesita. Hay veces que cuando arreglas esto primero, lo demás empieza a encajar. Por ejemplo, medio aguacate machacado con esas semillas, un chorro de limón y una pizca de sal. Es un desayuno que trabaja a favor de tu intestino y tu cerebro al mismo tiempo. Pero hay un saboteador que probablemente usas cada mañana, que inflama justo los vasos que conectan el intestino con el cerebro. El sirope de ágave puede contener entre un 70 y un 95% de fructosa. Para ponerlo en perspectiva, el azúcar de mesa tiene un 50%. El jarabe de maíz de alto fructosa, ese que todo el mundo intenta evitar, tiene un 55%. El ágave lo supera a todos. Y muchos lo compran pensando que es mejor, porque lo venden en la sección ecológica. Y porque tiene un índice glucémico bajo. Pero ese índice bajo es precisamente el truco. La fructosa no sube la glucosa en sangre de golpe, porque no va a la sangre. Va directa al hígado, y desde ahí el daño es acumulativo. Sabemos que tu cerebro se alimenta a través de unos vasos diminutos, los capilares. Son los más pequeños de todo el sistema circulatorio. Entonces, cuando la fructosa concentrada llega al hígado en exceso de forma repetida, genera una cascada que inflama todos los capilares del cuerpo, incluyendo los cerebrales, y el flujo sanguíneo baja. Y tú lo notas como que no rindes, como que no te concentras, que algo falla pero no sabes qué. Y esto es lo que más importa. Tu cerebro no distingue entre fructosa natural o fructosa refinada cuando llega concentrada y sin fibra. El sirope de arce, el azúcar de coco, el néctar de ágave, la miel, todo lo que construyes con los alimentos que hemos visto y los que vamos a ver ahora, pierde eficacia si el endulzante del desayuno está alimentando esa inflamación. ¿Y cuál es la alternativa real? La fruta entera. Machacada, torceada, como quieras. Un plátano maduro aplastado sobre tu avena te da dulzor con la fibra intacta. Y esa fibra frena la velocidad a la que la fructosa llega al hígado. Es la diferencia entre regar un jardín amablemente y abrir una manguera a presión contra la tierra. Y ahora que sabes qué comer y qué evitar, falta una pieza. Porque la forma en que preparas lo que ya tienes en tu cocina puede ser la diferencia entre que funcione o que no haga nada. Las hojas verdes guardan 2 compuestos que tu cerebro necesita y que casi nadie asocia con la memoria. El primero es la vitamina K. Esta construye un tipo de grasa especial en las membranas de las neuronas. Y el segundo es la luteína, que se acumula en zonas del cerebro que controlan la velocidad de procesamiento visual y la memoria de trabajo. Si pasas horas frente a una pantalla y al final del día sientes los ojos pesados y la cabeza lenta, la luteína es parte de la respuesta. Pero este es el tema, los dos son solubles en grasa. Sin grasa en el mismo plato, pasan de largo. Tus espinacas, tu col rizada, tus acelgas necesitan un compañero graso para que tu cuerpo absorba lo que llevan dentro. Un chorro de aceite de oliva, unas rodajas de aguacate,
un puñado de nueces. Y hay otro detalle aquí. Si cocinas las hojas verdes demasiado, pierdes el folato y la vitamina C. Un salteado de 1 minuto a fuego fuerte o al vapor es suficiente. Y hay una bebida que se puede sumar a todo esto. El té verde tiene catequinas, en especial una llamada EGCG, y puede ayudar a proteger las neuronas y favorecer nuevas conexiones. Pero este es el tema, el agua hirviendo las degrada. La temperatura que mejor las conserva está alrededor de 80 grados. Un truco sencillo: hierves el agua, apagas el fuego, esperas 2 o 3 minutos y ahí tienes la temperatura ideal aproximada. Entonces echas las hojas. Ahora, si las hojas del té son verde brillante, bien. Si están marrones y apagadas, el té habrá perdido fuerza. El té verde tiene además una combinación natural que pocas plantas tienen: L-teanina junto con cafeína. Las dos juntas generan un estado de concentración pero sin nerviosismo. Atención relajada. Eso es exactamente lo que necesitas para estudiar, leer o trabajar sin que la mente se disperse. Y si quieres un plato combinando todo lo que hemos visto, puedes hacer un salteado rápido de espinacas con aceite de oliva, pimienta negra y una pizca de cúrcuma. 3 minutos de preparación. Pero toda esta cadena de reparación necesita una condición de base sin la cual nada funciona bien. Tu cerebro consume más glucosa que cualquier otro órgano. Es apenas el 2% de tu peso corporal, pero gasta alrededor del 20% de toda la energía que produces. Entonces te imaginarás que si tu glucosa sube y baja como una montaña rusa, tus neuronas se ven obligadas a alternar entre el exceso y la escasez de combustible. Además, los picos de glucosa dañan los capilares, y cuando hay poca, se deja al cerebro sin energía. Tú esto lo notas con bajones de concentración, irritabilidad sin motivo y esa sensación de que la cabeza no arranca. Entonces, la estabilidad del azúcar en sangre es la base sobre la que funciona todo lo que hemos visto hoy. La absorción, la inflamación, el eje intestino-cerebro. Todo funciona mejor si los niveles de glucosa están estables. Por eso, aquí entra el aguacate con un papel distinto al que hemos visto antes. Medio aguacate en el desayuno te da grasas que tu cuerpo absorbe despacio, fibra que frena la subida de glucosa y también potasio, que ayuda a regular la presión arterial. Esa presión también importa, porque protege los vasos que alimentan tu cerebro. Ahora, hay un error que mucha gente comete con buena intención. Me refiero al pan integral del supermercado. La industria agarra harina blanca refinada, le añade un poco de salvado para darle color marrón y a veces lo vende como integral. Ese pan eleva la glucosa casi igual que el azúcar blanco. ¿Y cómo lo distingues? Mirando el primer ingrediente. Si dice harina de trigo a secas o harina enriquecida, no es integral de verdad. Tiene que decir harina de grano entero o harina integral, como primer ingrediente. Después, un pan 100% integral de verdad es denso, es pesado, y si lo aprietas con la mano no recupera la forma. El que se aplasta y vuelve como una esponja es pan blanco disfrazado. Y claro, esto le interesa a tu cerebro, porque un pan integral real te da vitaminas del grupo B, que son el paso previo de los mensajeros químicos de tu cerebro, y la fibra que estabiliza tu glucosa durante horas. Por ejemplo, 2 rebanadas en el desayuno con aguacate y semillas mantienen tu concentración firme durante varias horas sin que necesites picar. Y el aguacate maduro, el que tiene manchitas marrones por fuera, tiene más compuestos protectores que el verde duro. Y si lo combinas con hojas verdes, como las espinacas o las acelgas, y un chorrito de limón, la vitamina C del cítrico ayuda a absorber el hierro de las hojas y la grasa del aguacate desbloquea las vitaminas que esas hojas llevan dentro. Y esto es quizá lo más importante. Cuando espacias tus comidas a 3 al día, sin picoteos entre medias, le das a la insulina tiempo para bajar. Dejar 4 horas entre 2 comidas, eso ya cambia la dinámica. Tu cerebro recibe energía estable en lugar de picos y caídas. En definitiva, no hace falta cambiarlo todo a la vez. Puedes empezar por lo que más te resuene: un puñado de nueces, un salteado rápido con aceite de oliva, dejar de usar a diario siropes o miel. Con eso la cadena ya se pone en marcha. Pero hay algo sin lo cual tu cerebro no puede repararse por mucho que comas bien. Hablo del sueño profundo. Es durante esas horas cuando tus neuronas eliminan residuos y consolidan la memoria. Por eso, si te despiertas a medianoche y no puedes volver a dormir, puede interesarte mi vídeo donde te explico qué tomar antes de acostarte para bajar el cortisol y dormir del tirón. Te lo dejo justo por aquí para que hagas clic y nos vemos ahora ahí. Cuídate mucho.